Saludos y bienvenidos a otra exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un material que nos compartió el Feri, y es denso, fascinante y sin duda provocador. Se trata de un análisis detallado de un texto religioso antiguo, el capítulo 10 de 2 Nefi, del Libro de Mormón. Exacto. El análisis se titula Profecía de Jacob, Cristo, Israel y Gentiles. Y para situarnos, este capítulo es la culminación de un discurso larguísimo de un profeta llamado Jacob. Él se dirige a su pueblo, los nefitas, que son descendientes de un grupo que, según el texto, salió de Jerusalén siglos antes. Y el reto de hoy es meternos a fondo con dos ideas centrales que el propio material nos marca. La primera es teológica y muy contundente. La identidad de Cristo no como un simple mensajero, sino como el Dios de Israel en persona. Y la segunda es como un mapa profético del destino entrelazado de 3 grupos clave: los gentiles, los judíos y los habitantes de lo que el texto llama la tierra prometida. Sí, es un texto que no se anda con rodeos. Traza lo que podríamos llamar las reglas del juego divinas para las naciones y los individuos. Es una mezcla de teología, profecía y una especie de constitución espiritual para un continente. Vaya. Y como veremos, las consecuencias de seguir o ignorar esas reglas son absolutas. Perfecto, pues arranquemos con eso. Empecemos por la idea más potente que plantea Jacob, esa declaración fundamental sobre la naturaleza de Dios. Aquí es donde el texto pisa el acelerador desde el principio. Jacob no deja espacio para la ambigüedad, para nada. Declara que el Redentor del mundo será Dios mismo, el Santo de Israel, quien se manifestará en un cuerpo de carne y hueso. Y eso en el contexto de la época es una bomba. Libertador político, ¿no? Un rey como David que restauraría la soberanía nacional. Pero esto es algo completamente diferente. Totalmente. Jacob está diciendo, están pensando en la escala equivocada. El que viene no es solo un rey para liberar una nación, es el creador del universo. Y su misión es liberar a toda la humanidad del pecado y la muerte. Y que lo hará muriendo. Exacto. Y lo hará muriendo. La idea de que Dios mismo vendría a ser juzgado y ejecutado por su propia creación es una teología radical. Es el pilar sobre el que se construye todo lo demás, porque redefine la naturaleza misma del poder divino. Claro. No se trata de poder para conquistar, sino de poder para someterse y redimir. El análisis que nos compartieron insiste mucho en este punto, ¿cierto? En que se busca eliminar cualquier interpretación que reduzca a Cristo a una figura menor. Sí, a un simple profeta iluminado. Exacto. Exacto. Porque si Cristo es solo un gran maestro, su muerte es una tragedia. Pero si es Dios, su muerte se convierte en un acto cósmico, un mecanismo de redención planeado desde antes de la fundación del mundo. Y dar detalles muy específicos. Muchísimos. El texto especifica: vendrá entre los judíos, su propio pueblo del convenio, será despreciado, rechazado, escupido y finalmente crucificado. ¿Y resucitará? Y después de todo eso, resucitará. No hay lugar para la duda. Se está hablando del Creador interviniendo directamente y de forma muy vulnerable en la historia humana. ¡Wow! Detengámonos ahí un segundo, porque el texto va más allá y aborda el porqué de la crucifixión de una manera que puede sonar, increíblemente chocante. Sí. La frase que cita el análisis es que ocurrió entre los judíos porque era la nación más preparada para matarlo. Esa es una afirmación, cargadísima. Sí. Suena casi como una acusación. ¿Cómo se navega una idea tan controversial? Es, sin duda, la frase más dura del capítulo. Y requiere mucho cuidado. El análisis que revisamos nos pide urgentemente que veamos el matiz. No se presenta como una culpa racial o una condena perpetua. Claro, Jacob mismo era judío. Por supuesto. Él no está lanzando una piedra contra su propia gente. Más bien, se interpreta como el resultado de una condición espiritual histórica. ¿A qué te refieres con condición espiritual histórica? ¿Como una especie de decadencia acumulada? Precisamente. La idea es que a lo largo de los siglos, el pueblo del convenio había recibido más luz, más profetas, más advertencias que ninguna otra nación. Ah, ok. Por lo tanto, su rechazo no era por ignorancia. Era un rechazo a plena luz del día. Es una teología de la responsabilidad.
a quien más se le da, más se le exige. Entonces, desde esta perspectiva, la crucifixión no es un accidente. No es un accidente de la historia ni un fracaso del plan de Dios. Es su doloroso y paradójico eje central. Un eje paradójico porque la culminación de la iniquidad humana, o sea, rechazar y matar a Dios cuando viene a visitarlos. ¿Sí? Él se convierte en el mecanismo mismo de la salvación de la humanidad. Exacto. Es la ironía máxima. El acto que demuestra la profundidad de la ruptura entre la humanidad y Dios es el mismo acto que la sana. Increíble. La ejecución del Mesías era una parte integral y necesaria del plan redentor, no un imprevisto. Y esto nos lleva directamente a la siguiente fase de este arco narrativo. Claro. Es una idea paradójica, que el rechazo sea el mecanismo de la redención. Pero eso deja una herida abierta. Si el rechazo y la crucifixión son parte de la historia, ¿dónde queda la promesa de que Israel es el pueblo del convenio? ¿Cómo resuelve el texto esa tensión? La resuelve con un arco narrativo que abarca milenios. Inmediatamente después de profetizar la crucifixión, Jacob habla de las consecuencias. Israel como nación será esparcido por todo el mundo a causa de su incredulidad. Serán azotados por todos los pueblos. Es una fase de disciplina, de justicia. Pero la palabra clave aquí, según entiendo, es convenio, que en este contexto significa una promesa o pacto vinculante de Dios. Ese convenio se rompe con la dispersión. No, y esa es la clave de todo. El texto es enfático. El convenio no se rompe. La dispersión es una medida disciplinaria, pero no es un divorcio definitivo. ¿Ok? Dios promete que serán recogidos de nuevo en el futuro. Y aquí viene otro giro fascinante. La restauración final de Israel será obra del mismo Mesías que rechazaron. Del mismo. Él mismo los buscará y los traerá de vuelta a casa, tanto espiritual como, en algunos casos, literalmente. O sea que el mismo acto de rechazo que causa la dispersión, la crucifixión, Sí, es el que a la larga posibilita la reunión a través de la expiación. Es un ciclo completo. un ciclo completo que opera en una escala de tiempo casi geológica. No es una gratificación instantánea, es un proyecto a larguísimo plazo. Claro. La justicia y la misericordia operan en diferentes momentos de este arco histórico. La dispersión es la justicia. La reunión final es pura misericordia, un acto de gracia. Ok. Hasta ahora, la historia se centra en Cristo y en Israel, en su rechazo, dispersión y futura reunión. Pero el mundo es mucho más grande. ¿Cómo encajan en este mapa teológico las demás naciones, a quienes el texto llama gentiles? Uf, ¿Son meros espectadores o tienen un rol activo? son mucho más que espectadores. Son jugadores clave, con una oferta y una advertencia muy claras. Su papel es crucial y, como bien dices, muy activo. Por un lado, se les ofrece un papel protagónico, casi como socios en el plan de Dios. Socios. Sí, el texto dice que los gentiles serán los encargados de llevar el evangelio, las buenas nuevas de este Mesías, al Israel disperso. O sea que los que originalmente no eran parte del convenio se convierten en los mensajeros para restaurar a los herederos originales del convenio. Otra paradoja. Vaya paradoja. Exactamente. Y no solo eso, sino que también ayudarán a sostener y bendecir a los descendientes de Leí, el pueblo de Jacob, en los últimos días. Se les da una oportunidad de oro para ser instrumentos de redención. Pero Pero, como en toda buena historia, hay otra cara de la moneda. la advertencia. Mencionaste que era una dualidad muy fuerte. La advertencia de ser cortados suena definitiva, casi brutal. El análisis explora qué significa eso en términos prácticos. Hablamos de consecuencias espirituales o de un destino literal para las naciones. El material lo presenta como ambas cosas. A nivel individual, es una elección espiritual, pero a nivel colectivo, el texto es tajante. Cualquier nación gentil que endurezca su corazón y combata activamente a Israel, o la obra de Dios será cortada de la presencia del pueblo del convenio. ¡Wow! La línea que traza es un ultimátum. No existe neutralidad. O sea, o se apoya o se opone. O se apoya el proyecto de Dios o se le opone, con consecuencias directas y definitivas. Eso choca frontalmente con la visión moderna de la geopolítica.
Está diciendo que la política exterior de una nación tiene implicaciones teológicas directas, Totalmente. que el trato que una nación le da a este concepto de Israel y su restauración determina su propio destino. Totalmente. Desde esta óptica, la prosperidad, la seguridad y la bendición de una nación no dependen solo de su poderío militar o su economía, sino de su alineación con este plan divino, Es una idea que vincula la política directamente con un mandato teológico y sugiere que las naciones serán juzgadas por su postura. Y hablando de naciones y destinos, el discurso de Jacob de repente hace un zoom geográfico muy específico. Se enfoca en esta tierra, que el análisis entiende como el continente americano. Y ahí establece una ley que suena casi como un axioma. Sí, es como si este continente tuviera unas condiciones de uso espirituales muy específicas. Jacob declara un principio absoluto. Ninguna nación puede prosperar en esta tierra, que es una tierra de promisión, a menos que sirva y adore al Dios de la tierra, que es Jesucristo. O sea, nada de reyes. No habrá reyes sobre esta tierra, salvo el Rey de cielos y tierra. Es una especie de teocracia condicional. La soberanía nacional, la libertad, la prosperidad, todo está condicionado al reconocimiento de una soberanía divina superior. Precisamente. La conexión es directa y se repite como un estribillo a lo largo de todo el libro de Mormón. La rectitud nacional lleva a la protección y prosperidad divina. ¿Y la iniquidad? La iniquidad, el orgullo y la rebelión contra Dios llevan a la destrucción y al retiro de esas bendiciones. El material que nos enviaron menciona que la historia de otros dos pueblos del libro, los nefitas, el propio pueblo de Jacob, y una civilización anterior llamada los jareditas. Ajá. Valida este principio una y otra vez. Ambos alcanzaron grandes alturas y ambos fueron aniquilados cuando se apartaron de esta ley. Esto le da un peso enorme a la idea de destino manifiesto, pero la invierta completamente. La invierte, sí. No es que la tierra esté destinada a una nación por su grandeza, No. sino que la grandeza de la nación depende de su fidelidad a la ley de la tierra. Exactamente. La tierra misma tiene un pacto, y cualquier grupo que lo habite, ya sean los habitantes originales, los gentiles que lleguen después o cualquier otra nación, está sujeto a los mismos términos y condiciones. La prosperidad no es un derecho adquirido, Es una consecuencia de la obediencia a ese pacto. lo cual nos lleva a una pregunta clave. Si los gentiles llegan a esta tierra prometida y están sujetos a esta ley, ¿qué significa todo esto para la posteridad de Lehi? Es decir, los descendientes de ese grupo original que, según el texto, viajó desde Jerusalén. ¿Quedan en un segundo plano, olvidados en este gran plan? Al contrario, no son olvidados. De hecho, se les integra plenamente en el clímax de este proyecto. Jacob asegura a su pueblo que aunque en el futuro serían dispersados y maltratados en su propia tierra, Dios no los olvidaría. ¿Serían recordados? Serán recordados en su convenio. ¿Y cómo se manifiesta ese recuerdo? De una forma muy tangible. Se profetiza que en los últimos días recibirán el Evangelio precisamente de manos de los gentiles que mencionamos antes, Ah, mira. y que formarán parte íntegra de la reunión final de Israel. El propio libro de Mormón se presenta como la herramienta principal de ese proceso de recuerdo. El libro mismo. Sí, es un registro que emerge de la tierra, literalmente, para cumplir la promesa de que no serían destruidos por completo, sino recordados, restaurados y llevados al conocimiento de su Redentor. Así que el libro que están leyendo es en sí mismo la prueba de que la profecía se está cumpliendo. Es un elemento muy autorreferencial. Muy meta, ¿sí? El texto no solo habla de una promesa, sino que se posiciona a sí mismo como el cumplimiento de esa promesa. Su existencia es la evidencia de que Dios acordó de la posteridad de ley. No son una nota al pie de página. No son un pie de página en la historia de los gentiles, sino una pieza central en el rompecabezas de la restauración final de Israel. Y después de pintar este lienzo gigantesco, que cubre milenios, continentes y el destino de pueblos enteros, el tono de Jacob cambia drásticamente. Sí, es un cambio muy deliberado y muy potente. Pasa de ser un profeta que ve el futuro a ser un pastor que habla a su rebaño en el presente. Deja la profecía y se vuelve más personal. El discurso no termina con un sentimentalismo vago o una nota de triunfo fácil. Termina con un llamado a la acción.
a la responsabilidad espiritual individual. ¿Cuál es el mensaje central de esa exhortación final? Es un llamado a reconciliarse con la voluntad de Dios. Después de explicar todo este plan cósmico, la conclusión es increíblemente personal. Jacob les dice, ahora que saben todo esto, no desperdicien sus vidas. No se dejen llevar. No se dejen llevar por la desesperación o el cinismo. Elijan la vida eterna. Les ruega que recuerden que la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión, sino en someterse voluntariamente a Cristo. Es una conclusión que busca mover a la acción, ¿no? Sí, aterrizar toda esa teología grandiosa en las decisiones que una persona toma un martes por la mañana. Es como decir, les he mostrado el mapa completo del universo, ahora decidan en qué dirección van a dar su próximo paso. Exactamente. La profecía no se da solo para satisfacer la curiosidad, sino para motivar un cambio de vida. El conocimiento de este gran plan, según Jacob, impone una responsabilidad y termina con una súplica para que su pueblo elija el camino que lleva de vuelta a Dios. Bueno, ha sido un recorrido intenso. Si tratamos de resumir, el análisis del texto de Jacob nos presenta una visión del mundo muy estructurada. Define a Cristo como el Dios de Israel, replantea la crucifixión no como un fracaso, sino como el eje del plan divino. Traza el arco de milenios de la dispersión y reunión de Israel y asigna un papel crítico y de doble filo a las naciones gentiles. Y además establece una ley espiritual inquebrantable para el continente americano. La prosperidad está ligada a la adoración de Cristo. Y todo esto culmina no solo en conocimiento, sino en una exigencia de responsabilidad personal. Claro. La esperanza que presenta está condicionada a la acción, no es un consuelo pasivo. No es un todo va a estar bien sin más, sino un todo puede estar bien si eligen este camino. El material que nos enviaron cierra con un pequeño avance de lo que sigue en el texto original, que me parece un cierre perfecto. El largo discurso de Jacob termina y su hermano, el profeta Nefi, vuelve a tomar la palabra. Y nos deja con una idea para reflexionar. Nefi dice que él se deleita en las palabras de un profeta aún más antiguo, Isaías, porque las profecías de Isaías le ayudan a entender la misión de Cristo y el pacto con Israel. Y esto plantea una pregunta muy interesante que va más allá de este texto en particular. ¿Cómo los textos antiguos pueden convertirse en una lente no solo para entender la historia, sino para interpretar un plan divino que, según esta visión, sigue en marcha? Y más allá, ¿qué significa para cualquier persona hoy deleitarse en palabras proféticas, en lugar de verlas como reliquias del pasado o como predicciones aterradoras?